Ben là, j'ai fini dans tout ça, quoi. Là, il y a Là, pas- là, Et t'as là, pas là, plus les parce photos, que il y a t'avais tous pris les beaucoup de négatifs, faites ça. photos. Ouais, ouais. Oui, mais c'est pas... Et donc on avait décidé d'aller au Mont-Landais et j'avais invité mon frère et ma belle-sœur qui m'avaient rendu des services et je voulais les inviter dans ce lieu assez chic, quoi. Et donc on arrive avec Arnoldo, les gens connaissaient Arnoldo, bonjour Arnoldo, etc. On s'installe à la table, quoi, belle table. Et là, il y a un... les minutes passent, quoi. Et là, il y a un type qui arrive, mais vrai, hein, c'est assez étonnant. Il y a un grand type qui arrive et qui voit Arnoldo et qui se met à genoux devant lui. Et qui dit Ah, monsieur Palacios, monsieur, je suis tellement content de vous voir, etc. Et Arnoldo, il était là, c'est royal, comme ça. Et puis, il regarde le type. Et puis, il était gentil avec lui. Il dit Oui, oui, je suis content, je suis content de vous voir, etc. Et puis, et il y avait ma belle-sœur à côté de moi qui dit Mais tu sais qui c'est, tu sais qui c'est. Moi-même, j'ai dit Non, je ne vois pas qui c'est. Mais elle me dit C'est Depardieu, c'est Guillaume Depardieu, c'est le fils de Depardieu qui est là, qui est à genoux en train de remercier Arnoldo. Je ne sais pas de quoi il remerciait, c'était un peu confus. Il était là, donc Guillaume Depardieu, le fils de Gérard Depardieu, qui venait de faire un film. Je crois que c'était La Viole de Gand, un truc comme ça, un film qui avait vachement bien marché, quoi. Et il était là, Guillaume Depardieu, et Arnoldo le regardait. Et puis, donc il est reparti. Mais derrière Depardieu, il y avait toujours une faune de gens qui suivaient. Puis Arnoldo, il dit Mais c'était qui ce jeune homme C'était incroyable. Voilà une anecdote qui m'avait amusé, quoi. Aquí volví, en esta casa, después de 1 año y medio de ausencia, después de la muerte de Arnoldo, y entonces ahora preparé la casa para ustedes. Nunca había tocado sus cosas antes de volver aquí para ustedes y el pueblo colombiano. Y entonces la pieza de Arnoldo con ustedes vivió otra vez, con él, moviéndose con el fuego. Me dio mucho sufrimiento. Mirando este fuego me acuerdo de mi padre Arnoldo Palacios diciéndonos que es el mejor lugar en esa pieza para meditar, pensar en las cosas de la vida, de lo que él llamaba el humanismo. Y aquí también nos decía que si entramos en ese riachuelo con un barquito, podemos atravesar el océano y llegar al Atrato y al Chocó, su tierra, en el Pacífico.
Ah, pour moi, c'était d'abord un écrivain, c'était un poète, et puis il avait une vision de la vie qui était tout à fait particulière. Je crois qu'il défendait les vraies valeurs. Et les vraies valeurs, c'est aussi bien la beauté de la nature que de vivre non seulement des choses simples, mais des choses vraies qui rejoignent la terre, qui rejoignent... je ne peux pas dire autre chose que, pour moi, la vraie vie. Et ça, c'était formidable, parce que il avait tout à fait la civilisation en lui, et il savait vivre avec une autre façon de vivre. Et je ne l'ai jamais vu, même dans ses interventions, c'était pas se mettre en valeur, c'était aussi témoigner des conditions de vie de son pays, de ses espoirs, de ses rêves aussi. Et voilà, pour moi, c'était un grand personnage. Cuando encontré a Arnoldo, me di cuenta que esa luz que me impregnó tanto, todo el ser joven que era yo, entonces lo vi como el ideal humano a él. No sabía su vida de nada, solamente es que entendí después que lo que buscamos en la vida de un individuo no es casarse, vivir tal cosa hasta la muerte y pagar para la tumba nomás. Eso no, no me parece interesante. Me parece muy valioso, una vida valiosa, una vida que tenga una dimensión del universo. Si no, no vale la pena. Prefiero morir joven. No me interesa la vida si no es para algo que vale la pena. Y entonces él, para mí, representó con esa densidad de luz un valor que valía la pena consagrarse a entretener o a hacer vivir. Y lo que quise yo, queriendo a ese hombre, es hacer que esa luz sea intensa para siempre, alimentar ese fuego. Así.
Si je devais me rappeler de ce que papa nous a transmis d'une façon colombienne, c'est peut-être ce type de mode de vie du choco, simple, vivre avec peu de choses, être un homme très simple, être pas capable de partir au bout du monde avec une petite valise, avec rien dedans, juste une brosse à dents, un passeport, et puis voilà, on était capable de pouvoir partir au bout du monde. Donc c'est vraiment une espèce de transmission d'un mode de vie simple, humble, comme finalement toutes ces populations du Choco qui se contentent de très très peu pour vivre. Et donc du coup, pour moi, on est capable de s'habituer un peu partout et de vivre le plus simplement du monde qui soit. Je pense que c'est ça la richesse qu'il nous a transmis, du moins depuis le Choco. Me acuerdo muy bien de mi primera llegada aquí y yo llevé a mi padre en mi espalda para entrar en su pueblo. Porque en ese tiempo la carretera de Quibdó a Certegui era muy mala y muy difícil, tomaba como 3 horas para venir de Quibdó a Certegui. Yo lo llevaba en mi espalda para que entramos directamente a la casa de su hermana, que quedaba inmediatamente del otro lado del río. Se llama hermano Pila. Lo conocí yo pequeño a él. Él fue cojo desde pequeño. Que él caminaba en un banquito al principio. Enseguida iba a la escuela de mi padrino Benacho. El hermano, que era Juan, le hizo una muleta. Y iba con su muletica a la escuela. Los otros le daban golpes. Él lo ponía a llorar, y se limpiaba la cara y atendía su clase. Pero era el más inteligente. Que en ese entonces le decían a las enfermedades 7 luchas. Le decían 7 luchas a las enfermedades. Mi mamá también le nació un niño así enfermo, pero ella no lo pudo criar. Pero fue un milagro, sí. Es un milagro de Dios que vino. Dios le dio ese poder. ¿Oyó? Ese poder que Dios le dio. Al final, andando, no son todo el mundo que lo consigue. Arnoldo sale de Certegui con la dificultad que conocemos que tenía de movilidad, pero que eso no le impidió nunca pensar, nunca le impidió crecer, le impidió desarrollar su pensamiento. Con esa dificultad llega a Quibdó, logra ingresar al Colegio Carrasquilla, que era el colegio históricamente más destacado del Chocó, y logra imponerse como un grande estudiante. Para todos los certegueños, Arnoldo era lo máximo en intelectualidad. Ellos consideraban siempre a Arnoldo como el hombre más grande que había, digamos, parido Certegui. De Quibdó se fue a Bogotá y ya se fue yendo así hasta que no sabíamos dónde estaba. Cuando que Arnoldo está en París, Francia, dije a mi papá, Arnoldo, mi sobrino, está en París, en Francia. Ya papá, para París, de Francia, ¿dónde? Ay, mija, eso es muy lejos de aquí. ¿Oyó? Pero 101 lo retenía. París de Francia, los certegueños decían París de Francia y era como extraterrestre, pues. Y él se ganó el respeto. Claro que él tenía un templo, un temperamento. ¡Bravo! Chocábamos, porque la única de la familia, porque hasta mi mamá se le doblegaba teniendo el temperamento fuerte. Yo nunca me le doblegué. Entonces él conmigo
Lo respeté, a mi manera lo quise, lo quiero, nos hace falta. La genealogía de Arnoldo Palacios incluye una familia trabajadora, un padre carpintero, José Venancio, una madre trabajando en minas, Magdalena, con un apellido que está completamente ligado a la esclavitud, impuesto por el esclavista principal del contexto, Matías Tres Palacios, de acuerdo a lo que dice la literatura y de acuerdo a lo que se sabe hasta el momento. La esclavitud se abole en Colombia en 1851, efectiva en 1852, y sus padres nacen en la década de 1870. Es decir, que sus padres nacieron en un contexto en el que la naciente república todavía no había tomado decisiones sobre qué condición de vida tenían las personas que antiguamente habían sido esclavizadas. Hablar con Arnoldo era una cosa que uno se podía permanecer toda una noche, todo un día. Y su preocupación, su gran preocupación era la situación del Chocó, que precisamente eso lo lleva a reflejar esas dificultades del Chocó en su primera novela, ¿sí? Y cuando él regresaba, cada vez que regresaba, como que veía a los personajes de Las Estrellas Son Negras andando por todo lado. Cada vez que llegaba a Sértegui quería tomar el río. Eso para nosotros era extraordinario. Y tenía un señor que era como su boga personal, el señor Romancito. Romancito, aquí está Arnoldo. Haga todo lo posible de él, pero la vida está entre usted, porque él no se vale, no baña. Si baña, bañas en la playa, pero en seco. Entonces yo me encomendé a Dios y María Santísima. Y Dios mío, ayúdame. Andar con este cojo es un peligro, pero en la esperanza está en Dios y María Santísima y mi persona que lo va manejando. Ese muchacho me trató muy bien y me manejaba bien. En esa confianza ya quedé extenso con él. Sí, porque siempre me decía él que uno tenía que manejarse bien y que cuando uno era malo, malo seguía siendo. Que todo tenía que ser por las buenas. Entonces me daba como un consejo de yo ser un tipo real en las cosas. Y en eso me acostumbré. El río era siempre el punto central de la vida de mi padre en Sértegui. El río y las canoas. Entonces mirando a ese señor reparando su canoa seguramente por la 50 veces, me acuerdo que el sueño de mi papá siempre cuando él iba a Sértegui era que tenemos que construir una piragua. Y eso era su obsesión. Yo lo llevaba, eran de los indios. Él llevaba su conferencia con ellos y como ellos hablaban su lengua que se le entendía él a ellos, entonces ellos tenían sus diálogos dentro él con los indios y tenían sus diálogos allá. Pero yo no sabía qué hablaban porque yo no entendía eso. Nama Arnoldo Chepachi de Talla en Verana, Mañana Babachita, que Mara en Verán Bedera, olvida la imeta. Si no, Mara en Verán Bedera,
pede a fananaita, ¿sí? Porque man bruta chi en verán, identifica fanato, tachi en verán bede a buru, man nebru mua en verán hara mamuta, mara en verán para, tachi pedera, hombida imita, sino más bien entre más días va tachi warana hara te adeita, tachi pedera manga, tachi warana are hombida mena. ¿Cómo ustedes comen usualmente? ¿Con la mano? ¿O con la...? Abuelo, ¿cómo se come aquí? ¿Con la mano? ¿O con la cuchilla? No, cuando ustedes son solos. Con cuchara. ¿Con cuchara? Ah, en el país de mi esposa comemos con la mano. ¿Sí? Sí, el arroz, así, la mano derecha, no la mano izquierda, la mano derecha. Y así lo come el arroz. Así. Por eso yo... Come. Todo el mundo debe compartir. Entonces él me decía a nosotros que a él le gustaba mucho indígena, como era la mamá, como que era indígena también. Entonces él le decía a nosotros que no nos tengamos miedo porque nosotros somos todos de la misma raza. A norte también, chepachi chebare, estudio francés de lejos, chepachi. Mama llega de Jari y se talla harpachi, ay, abaya de Jari para de emperita de ba. Mamba tay Jari para neuta, hinani, Jari para bu. Niche mamba taya neta regal ho Jari. Y ichi harpachi. E te enseña e te palavra behar jote sam aprende de tai ba aprende da ba por muy jawakiri. Ah, c'est difficile. Entonces ahora tú dices bonjour. Ah, bravo. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour quoi? Bonjour. Pour toi? Bonjour. Toi? Ah, c'est difficile. Et toi? Bonjour. Ah, bonjour, voilà, bravo. Él no tenía la noción de los límites. Para él, a mí me parece que él no tenía ninguna noción de límite. Porque él es un niño que a los 8 años le dio poliomielitis, quedó o 6, era chiquito. Pero además tenía una discapacidad seria, complicado movilizarse, estuvo caminando encima de los hombros de sus amigos toda su infancia. Y aún así tener el cerebro sin límites es lo que le permite a él salir de ahí. Dice, no, pues que a mí que en la selva pues no me importa, yo me voy para Bogotá. Y en Bogotá logra conectarse con la onda intelectualoide de esa época en la ciudad. Termina en la mitad del Bogotazo, que es una cosa loca. Era un tipo inteligentísimo, culto como él solo, leído como él solo, tenía un sentido del humor maravilloso. Entonces yo creo que él no tenía noción del límite. Es como una contradicción, porque pensar que no hay límite cuando uno no tiene nada, lo más común en nuestra vida es de no tener mucho para hacer un sueño. Él no tenía mucho para viajar, pero viajaba. Entonces es como una contradicción de pensar que no hay límite cuando hay tantos límites en el cotidiano y vivir cosas aún que no es posible vivirlas, pero sí ocurrían. Y eso era una ley con él. Había de hacer ocurrir las cosas. Yo siempre he dicho que el que vive y ha vivido en el Chocó puede vivir en cualquier parte, sí. Yo nací desnudo y en pañales me trasladé a Bogotá, buscando mi Madre de Dios. Me bajé del tren en la estación de La Sabana. Las casas y los edificios eran tan altos que me impedían contemplar la inmensidad de esta ciudad. Pero no había ríos caudalosos, tampoco árboles gigantescos tupidos que pudieran ser contemplados hasta donde alcanzara la vista. Arnoldo tenía la voluntad tan fuerte de ser transparente, verdadero,
y real que desarrolló desde la época de su infancia con esos seres que fueron esclavos, resistiendo, siempre con esa voluntad. ¿Qué pasa aquí? Hay montañas azules, entonces a cuatro patas gatea hasta ver a la casa de mi tío rey y se desliza y bueno, ánimo, ánimo, nunca volveré atrás cuando decido algo. Eso viene de tribus africanas, esa virtud de Arnoldo, de nunca dejar algo que había querido. Cuando se había propuesto una meta, nadie, nada lo hacía ir atrás. Lo experimenté 40 años. Arnoldo y Manuel Zapata Olivella, como muchos otros jóvenes de origen afro, desde sus distintas provincias, fundamentalmente del Cauca, del Chocó y de los distintos departamentos del Caribe, en este caso de Córdoba, de Bolívar, de Cartagena, empezaron a llegar a Bogotá, a la Universidad Nacional y a las universidades pues, de la época. Es quizás la primera generación que llega a la Universidad Colombiana de origen, dijéramos, afrocolombiano. Son ellos. Y ellos desde que se conocen en la década del 40, empiezan a interesarse por los movimientos, dijéramos, afroamericanos que se estaban dando en el mundo. Aunque es complejo rastrearlo y sintetizarlo, creo que es importante encontrar una fuerte influencia de los procesos de liberación política, de los procesos de descolonización en Europa, pero también de los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, así como también las demandas y las reclamaciones intelectuales de Aimé Césaire y de Frantz Fanon. Creo que es evidente la fortaleza conceptual y política que está en su obra y que demuestran en él esas conexiones diaspóricas, porque conectan América con Europa, con África de una manera brillante intelectualmente, pero también sintetizan lo poderoso que eso puede ser en un ser humano. Encontrarse con Arnoldo es encontrarse como con esa perla negra, con ese personaje que le habla a uno de todo, que siendo uno mucho menor no le pone barreras, sino un tipo encantador en su diálogo, en su charla abierta, a pesar de sus posiciones políticas muy universal, ¿no? Una charla con él era como una clase, ¿no? Yo digo que le enseñaba a uno muchísimo porque interactuó acá pues con los grandes literatos que se reunían acá en el café automático o antiguamente llamado Fortaleza, que uno decía, oiga, pero es que él estuvo con León de Greiff, él estuvo con García Márquez y con otros intelectuales de la época que se reunían en el centro. Mi tío era un ser especial. Su primera obra la escribió a los 18 años. Las estrellas son negras, es la vida de un negro, un día en la vida de un negro. Él vivía en un hotelito aquí de estudiante de mala muerte. Y en el Bogotazo, en la muerte de la matada de Gaitán, prendieron en el centro de Bogotá. Y se le quemó la obra, los manuscritos, todo, pues la ropa, todo. Y cayó la obra. Cuando se quemó Las estrellas son negras, ¿sí? Se quemó el manuscrito, sí. Ah, sí, sí, en el edificio García Cadena. Ahí en la avenida Jiménez. En la avenida Jiménez, se quemó íntegro. Y en 3 semanas volví a escribir. ¡Ah, sí! ¡Otra sí! Ah, ese no se quemó. Este no se quemó, sí. ¿Y está dedicado por usted a un amigo suyo? El 7 de mayo. Mi amigo el poeta Carlos Martín ocupaba un cargo importante en el Ministerio de Educación y me dijo que trabajara allí mi novela. Yo no podía cargar nada, solo lo que cupiera en mis bolsillos, y por eso dejaba mi novela en el ministerio, en el edificio García Cadena.
mataron a Gaitán. Estalló el 9 de abril y el ministerio fue reducido a cenizas con mi novela adentro. Oui, alors, tous ces documents, ce sont les documents que j'ai rassemblés sur Arnoldo au fil de mes recherches documentaires pour le petit travail de biographie que j'ai voulu rédiger il y a à peu près 18 ans. Donc, il y a notamment, et ça j'étais vraiment ravie de le trouver, la première édition des Étoiles de las Estrellas Son Negras, l'édition de 1949, qui est quasiment introuvable aujourd'hui. Le miracle d'Internet, je l'ai trouvé en vente sur une petite, sur un site web à peu près en 2002, je crois. Esta fue la primera edición de Las Estrellas Son Negras que conseguí el 21 de abril del año 98, y acá están las dedicatorias, esta es del 2005, esta es una dedicatoria que estaba del año 49. Arnoldo Palacios publica el libro en el año 49 y se va a Francia. Deja una novela de 300 ejemplares que ha sido reeditada en el país 7 veces. Eso es mucho. Es muy poquito, pero es mucho. Que tiene cantidades de lectores y cantidades de admiradores, que es una leyenda urbana y que es un libro que se comunica o se recomienda por Radio Bemba. O sea, todo el mundo hablando del libro. O sea, no es un libro que va a salir por lo general en los manuales. Es un libro que ha tenido una vida muy larga. Este libro tiene 68 años de vida y sigue dando lata. Leí Las Estrellas Son Negras para probar el gusto de las frases de Arnoldo. Arnoldo es un maestro de la frase, de lo que es un verbo. Él tiene un sentido maestroso, se dice, de maestro de su idioma, porque como vivió tanto fuera de América Latina, su grande miedo era perder el dominio de su idioma. Y entonces, cuando escribía, es que había pensado cada frase, cada palabra en su mente preparada. Y cuando tomaba su lápiz o su tinta, todo estaba aquí y le faltaba únicamente salvar la página, decía, salvo la palabra. Y entonces, cuando había escrito, estaba feliz porque ya estaba salvada. Siempre decía, la página está salvada. O sea, Arnoldo Palacios era un lector de Joyce, era un lector de novela francesa, era un lector de una cantidad de cosas que en ese momento estaban en boga, y muchas de esas técnicas, llamémoslas así, cinematográficas, las lleva a la novela. Entonces uno se encuentra con una novela de mediados del siglo pasado, de un tema afro, un tema negro, una novela dura, una novela que podía escribirse en el círculo de novelas sociales, pero que no se queda en el drama, sino también es una novela dramática, muy bien contada, muy bien armada y muy bien pensada. Cuando salió Las Estrellas Son Negras, yo tenía como 1 año. Y me contaban después cuando ya crecí, y yo seguía oyendo la cosa de Las Estrellas Son Negras. Mi abuela Valentina decía que era eso, que este hombre, cómo escribía esas cosas tan horribles que escribía en el libro. Mi mamá y mi papá leían el libro debajo de una sábana, porque había que leerlo a las escondidas, porque era una cosa que la curia había desautorizado, porque era una cosa que decían que no podía ser, que alguien escribiera así. Semejante maravilla de escrito. Es la miseria contada en carne propia, que es una cosa que no tenemos en Colombia. Yo no conozco otra novela así. Las escenas de miseria infrahumana, literalmente. Curiosamente hay una coherencia muy grande entre el destino de la novela y el destino del Chocó. ¿Sí? Es como si hubiera un sino trágico casi. Creo que es lo de la miseria de hoy y de siempre. Es una descripción de un ser humano que sufre algo que puede ser universal. Entonces,
claro que veo el Chocó, pero también muchas otras partes del mundo. Había leído otros libros sobre la selva y los llanos, Doña Bárbara, La Vorágine y Los Pasos Perdidos, pero nunca había leído un libro sobre un escritor negro con tanta profundidad, con esta interpretación y cosmovisión del mundo, o sea, la interpretación de lo negro desde una perspectiva, bueno, hispana. Y creo que la novela de Arnoldo no tiene validez por ser una novela de un autor negro. Creo que en cierto sentido sí, porque es una inmersión en un mundo desconocido. ¿Cuántos narradores negros tenemos? Para mí, uno, que es él, ¿sí? Tenemos un problema de racismo en este país, ¿no? Porque en cuanto a la obra debería ser conocida por los colombianos. Sí, es una obra de una gran actualidad, porque lo que él escribió y su vida, digamos, su compromiso fue siempre por su comunidad afrodescendiente, sus problemas, ¿no? Sus sentimientos más profundos. Es una ventana a un mundo que nos resulta muy ajeno y a la vez muy cercano, porque uno probablemente cuando ve un negro pasar vendiendo chontaduros con la camiseta rota y descalzo, fácilmente puede pensar en Irra, el protagonista de Las Estrellas Son Negras. Irra huyó de la trastienda, sintiéndose aplastado por el mundo, tembloroso, sudado, avergonzado de sí, ante la luz que ahora alumbraba la calle, ante los transeúntes que ahora lo miraban señalándolo. Irra sentía su ser reducido a una masa pastosa, gusanosa, bajo el cielo azul que para él cobijaba solo hambre y humillación. Irra, no hay duda que es la personificación de la miseria del ser humano en su estado de degradación más extremo. Y igualmente muestra cómo un ser humano se supera y llega a trascender, abandonando la satisfacción del instinto primario y el sucumbir a él mismo hasta llegar a la racionalidad y a una espiritualidad que lo libera. No en vano tampoco la última palabra que aparece en esa novela es libre. Yo le hice una canción a Israel que me parece fantástica y la voy a grabar y se la voy a dedicar a Arnoldo Palacios. Dice, Israel, oíme bien, Israel, ¿de qué te estás quejando si de nada sirve que te quejes? A ver, es que Las Estrellas Son Negras se inscribe dentro de una tendencia contra la cual yo he tratado de manifestarme, y es el afropesimismo. Las Estrellas Son Negras es un libro tremendamente lúgubre. Hay una especie de pornomiseria que para mí es agobiante. No son de mi agrado y me parece que le hacen una pésima prensa. Porque la obra de Arnoldo Palacios, desde el punto de vista del manejo estilístico, es absolutamente maravillosa. Pero yo creo que hay una mala prensa. Yo sé que es un libro sumamente importante en la literatura porque tiene el lado social de llevar al mundo la existencia de los negros del Chocó y de su condición social. Pero para mí, el hijo de Arnoldo, eso no era importante en frente del testimonio sobre la vida humana del Chocó, que es Buscando a mi Madre Dios.
Entonces para mí y los hermanos, el objetivo número uno de toda la vida ha sido la publicación de Buscando a mi Madre de Dios. Y yo me acuerdo que cuando yo era más joven, yo siempre pensaba que si un día, por ejemplo, él iba a ir al premio Nobel, hubiera sido por Buscando a mi Madre de Dios y no por Las estrellas son negras. Salió Las estrellas son negras y en esos días, unos 2 meses después, me gané la beca. Pensaba, ¿yo qué hago? ¿Me quedo aquí o me voy para Europa? Me voy. Entonces, en Cartagena, me monté en un barco de bandera polaca llamado Jagiełło. Como Irra, yo también necesitaba irme, pero él no pudo y se quedó, como cuenta la novela. Esa calle es muy importante porque por allá hay la universidad que se llama la Sorbona y es la primera escuela donde fue Arnoldo cuando venía en Francia en 1949 y es la universidad donde vienen los pensadores muy importantes de la época donde vivimos. Hay muchos estudiantes que estudian allá. Es un símbolo. Y esa es la calle donde vivía mi papá, cuando comenzó allá y después se fue a otro país de Europa. Mi padre siempre nos preguntaba ser verdadero con nuestros sueños. Él siempre, creo que es la cosa más fuerte de su educación y para todo el mundo, decía, ¿por qué no vas a vivir tus sueños? ¿Por qué no? Y él lo pensaba de verdad y era un ejemplo mismo de eso, porque venía de un lugar tan lejos en el mundo para ir hacia Rusia, hacia Polonia, hacia todo tipo de vida. Y eso me ha marcado mucho. Es decir, que la vida que merece de ser vivida es la de los sueños, la de la literatura, porque la literatura nos pregunta ser más atento a lo que nos rodea. Aquí estamos en la Rue des Écoles, cerca de la Sorbona, y vamos a encontrar alguna gente que están trabajando a la librería que se llama Présence Africaine. Es una librería muy famosa en la literatura negra y la dueña de esa librería es una grande amiga de mi papá. Bonjour. Je cherche les mamelles du Choco d'Arnoldo Palacios. Ah oui, merci. Aquí está el libro. Les Mamelles du Choco es la traducción del libro más famoso que está Buscando mi Madre de Dios. El título fue de mi mamá en la edición de 1989, en la primera edición francesa. Y aquí hay algunas fotografías. En ese libro descubrí las primeras fotografías de Sértegui. Y ese fue en los años 30, 40. El arte era el hilo conductor para enriquecer la vida y es lo que transpiraba en nuestro
en nuestros días normal, a los 3, 4 o 5 años, cuando viajábamos teníamos que mirar al paisaje, nunca jugar. Era como si fuéramos en la piragua. Y siempre nos decía por detrás en el coche, niños, miran al paisaje. Y teníamos que mirar al paisaje. Para él, esa manera de vivir cada segunda era estar concentrado para sacar lo mejor de la vida, para tener recuerdos de lo que vivimos. Eso, estamos en el mismo lugar, hace 30 años. Eso es la pintura favorita de mi papá. Se llama Virgile y Dante, contemplando Francesca da Rimini y Paolo en los infiernos. Y fuimos sentados ahí mismo, horas, ahí, para contemplar, como así. Contemplamos la pintura, pero no tenemos que ir nunca, tenemos que sentarnos y mirar para conocer la pintura. Este es el boletín cultural de noticias culturales del Instituto Caro y Cuervo. Era mensual, ¿no? Entonces, aquí encontramos una de las colaboraciones de Arnoldo Palacios. Esta es un comentario de un libro maravilloso que ojalá toda la gente buscara en las librerías de viejos. Se trata de La poesía ignorada y olvidada, es Jorge Salamea y uno ahí encuentra... Él viaja a Europa con una beca del Senado de la República y en su regreso a París, pues se convierte en corresponsal de las publicaciones del instituto, en concreto del Boletín Cultural, que daba cuenta de la vida literaria y de la vida de la investigación lingüística en el mundo. Él se forma con una sólida preparación en la literatura occidental. Entonces, todos esos elementos en conjunto hacen de su obra algo único, porque él junta la región, la nación y el mundo. ¿Quieres saber una cosa? Te muestro algo precioso. Para mí es preciosísimo, porque eso es Arnoldo. Lo compramos en París a un señor que vendía cosas de la guerra de 45 y necesitábamos algo para Arnoldo con la lluvia. Y entonces lo compramos como 50 centavos, algo así. Pero él se fue al Chocó con eso, en piraguas, volvió a Europa y aquí está. Para mí es precioso. Estaba famoso como escritor joven, políticamente entregado a las cosas políticas, ¿no? Y entonces fue invitado, como Neruda, como toda esa gente, por Polonia, porque organizaban el primer Congreso Internacional de la Paz. En los años 50 estábamos en plena Guerra Fría. Entonces la Guerra Fría abarcó a todo el mundo, pero dentro de esa Guerra Fría surgieron paradójicamente todos esos movimientos de liberación de los estados africanos que salieron del Congreso Mundial por la Paz. Y en ese Congreso Mundial por la Paz Arnoldo Palacios tuvo un gran papel y fue amigo del célebre presidente de Senegal, el poeta Leopoldo Senghor, y de muchos otros líderes de los movimientos africanos de liberación. Y entonces él, como había empezado la violencia en Colombia, él explicó en su discurso lo que ocurría en el Chocó, pero siendo
el hijo de esclavos. Porque en esos años Arnoldo Palacios era en Europa una figura de gran reconocimiento. Inclusive hubo algún movimiento que quiso proponerlo para el Premio Nobel de Literatura. En los últimos años, según los datos oficiales, 30.000 colombianos han sido asesinados. Las libertades han sido eliminadas, la prensa sometida a censura preventiva, encarcelados y sometidos a torturas inhumanas. Victoria contra la muerte, defensa de la dignidad humana contra la humillación de los hombres. ¡Viva la paz! Aquí está el mar, el Channel, Inglaterra, y aquí París. Ahora la marea está alta. Entonces, el hecho de haberse Arnoldo ingresado a ese Congreso Mundial por la Paz, donde fue muy aplaudido su discurso en la instalación del Congreso, hizo que el gobierno colombiano, que en ese momento era presidido por Laureano Gómez, le quitara la beca. O sea, Arnoldo quedó allá en el aire un poquito económicamente. Pero bueno, él se defendió, él sabía defenderse a pesar de sus impedimentos físicos. Él no se varaba en ninguna parte. Ah, oh oui, les cheveux blancs là. Ah, ça va toi? Ouais, moi aussi. T'as l'air en forme, ça fait pas si longtemps que ça, je crois. Siempre cuando Arnoldo llegaba en una parte, iba en los periódicos a proponer un artículo. Eso, vivíamos de eso. Tous tes mariages. Oh, puis là, bah, je vous ai préparé. Ah, voilà. trop bien. Voilà. Ah, là, c'est un prochain point. Arnoldo. Oh, merci, merci Daniel, c'est génial. Génial. Tu te reconnais ou pas, toi? Ah oui. Ouais. Et C'est tu au vois moulin- qu'il c'est au moulin commence d'Andé. C'est au moulin d'Andé, sa- oui. sa rééducation. Et c'était à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, et on avait demandé à Arnoldo d'écrire un article sur... lui, il était quand même bien placé pour en parler, quoi. Et en fait, il avait parlé de sa propre expérience, où il raconte, et ça en revoyant le papier, je m'en souviens maintenant, il raconte quand il était enfant, il était assis sur les genoux de sa grand-mère, et sur sa grand-mère, il y avait les marques de l'esclavage, je ne sais plus si c'était les épaules, la tête, etc. Et là, je me suis dit, en fait, il y a un homme qui est devant moi qui a connu l'époque de l'esclavage. Donc, du coup, il avait fait un papier assez intéressant. Y donc, ici... Es que desde su vida en Polonia, en 53, estaba perseguido por Colombia y Francia. Y siempre que pasaba una frontera, lo buscaban, lo seguían para saber lo que hacía, como contactos con personas de izquierda o revolucionaria. Lo aprendí porque durante como 10 años no pude pasar una frontera sin ser separada de él o que lo guardaban así, no podía coger el avión siguiente en tránsito, lo guardaban y no sabía por qué. Era perseguido. Después de 53, que buscaban a matarlo, fue perseguido Arnoldo. Y cuando viví con él, hasta que me casara con él, encinta de los gemelos, me di cuenta que si no tenía un papel de matrimonio entre Arnoldo y yo, perdíamos esta casa, perdíamos todo si nos ocurría algo.
Je pense que c'est quand même très lié à la situation politique des pays. Et je pense que des gens comme Arnoldo Palacios pour la Colombie, Richard Wright pour les États-Unis contre l'apartheid, Jacques-Stéphane Alexis ou René Depès pour Haïti. Je pense que c'était lié à la situation politique absolument injuste, tout simplement. Et ça a suscité des grands mouvements de libération des peuples et de justice. Bueno, Arnoldo, hay que decirlo así, sin disfraces, tenía un pensamiento socialista, convencido de que el socialismo es el punto de partida del hombre universal, eso sí me lo dijo una vez. Ça faisait partie de ces intellectuels qui essayaient de voir le monde autrement et de le faire tourner autrement. Et c'est pas facile, mais ils ont apporté leur pierre à l'édifice. Le moulin d'Andé d'Amérique. Et bien du coup pour lui il avait je pense une relation assez particulière puisque du coup il était parti en URSS une fois qu'il avait eu certains soucis politiques en France et donc du coup c'était pour lui également une terre d'accueil et je pense que la Russie pour lui le fascinait comme moi me fascine parce que c'est un pays immense et où subsiste une certaine grandeur et aussi des grands artistes, des grands écrivains, des grands musiciens. Pouchkine, le poète national russe, était fils d'un homme noir et d'une femme blanche, et donc le père de Pouchkine était général dans l'armée russe. Et donc ça prouvait aussi un certain universalisme chez les Russes qui ont souvent une réputation d'être assez racistes et xénophobes. Et au final, ils ont fait de leur poète national un métis. Donc voilà ce qui était aussi intéressant pour papa et de comprendre, de pouvoir imaginer comment ça se fait que ce pays aussi grand pouvait être aussi universaliste et finalement ouvert sur le monde. Et ils l'ont très bien accueilli. Conocí a Beatriz en el ascensor de mi edificio en Bogotá. Cuando escuché su acento y le pregunté, me dijo que era francesa. Me bajé en el mismo piso suyo para seguir charlando. Nos despedimos en el 416 donde vivía. Después del almuerzo fui a decirle que estaba a la orden para lo que necesitara. Me abrió la puerta y me hizo entrar. Y así empezó todo. Pasó un fenómeno especial y lo que pasó es que bajo ese ascensor, efectivamente, entonces vi a ese señor con ojos que significaban una luz intensa, muy única. Y esos ojos, con esa sonrisa de un ser humano cualquiera, podía ser negro, cojo, ¿se dice cojo? Viejo, no importaba nada. Ese señor tenía esa luz intensa, como quizá es una luz sagrada. Ocurrió en mí una frase que me recuerdo y me dije, quiero ese hombre. Yo vivía con él en la octava con 21. Cuando menos acordé instalada en ese apartamento esta loca hippie, que era la señora de él. No, pues imagínate la locura de los certegueños, esa blanca hablando
en francés, torcido ahí entre español y francés, porque yo creo que ella en su hipismo como que había andado por Latinoamérica, y ella contaba que era hija de unos príncipes, ella como que tiene un origen de una casta pues allá, y la verdad es que desde que conocimos a Beatriz la quisimos. Y entonces ahí estábamos, Beatriz, mi tío y yo, y a mí me tocó dar mi camita, y ahí estrecha en el... Pero yo me aguantaba porque mi tío para mí era lo que él dijera. Había nacido de viejas familias alemanes y normandas de vieja aristocracia con la historia de Europa. Y entonces yo llevaba esos valores de la Edad Media en mi alma. Y hasta los 20 años viví únicamente para ser monja. En mi parecer mío, el ideal humano era ser santa. Entonces, desde la edad de 7 años quería ser misionera en África porque a mí me gustaban los negros. Entonces, a los 20 años me fui al Carmel. Y entonces, después de 15 días me dije, bueno, no, necesito un hombre, si no voy a ser anormal. Me subía en la cabeza. Y entonces me salí y me dije, bueno, no puedo ir a África porque no aguanto el sol fuerte. Y me fui con una, ¿cómo se llama? Una mochila con mi cepillo de diente y me fui a América Latina, a Colombia, a ocuparme de niños desamparados en la calle. Cuidado con esas masas que pican. Cada vez que debía contestar a una conferencia o entrevista sobre Arnoldo, me pedían, ¿y qué es la cuestión de condesa? ¿Usted es condesa o no? Y entonces me di cuenta que para los colombianos era un cuento de fadas, que ese chocoano, que sí es verdad, se había casado con una condesa, eso es increíble. Y entonces me di cuenta que debía contestar seriamente la verdad. Aquí mi bisabuela era condesa, se había casado con el conde más rico de toda la región, lo sabía por mi mamá, que me contaba que las esclavas negras, las tumbas que estaban al fondo del parque, eran las negras de Luisiana, que su propia madre había traído aquí en 1800 no sé qué, para huir de la guerra de secesión. Entonces me dije, bueno, eso es una vida de aristócratas. Me di cuenta que era la verdad, porque nunca había sido claro que era verdad que éramos condeses. Yo siempre le he visto cada uno individualmente. Yo nunca vi mis padres como una pareja. Hay mi mamá y hay mi papá, y son mis padres y viven juntos. Pero, por ejemplo, yo no veo una pareja de gente enamorada. No, mis padres no nos dejan, nosotros los niños, el jueves ustedes se van a quedar con la prima tal o la babysitter porque yo y tu papá vamos a ir al cine. No, eso nunca existió. Mis padres, a cualquier parte del planeta donde van con sus niños. Entonces la relación de mi padre no es una pareja. Son mis padres que siempre han vivido juntos. Cada uno con su carácter y sus conversaciones diferentes. Mi papá, yo creo que nunca en su vida le ha dicho que sin Beatriz no podría vivir, porque como se dice, su amor propio es demasiado fuerte para decir esto, pero lo sabemos nosotros. En el discurso de la compañera de vida de Arnoldo Palacios,
usted puede ver la complejidad de la construcción familiar que hay allí. O sea, la complejidad de pensarse una familia de dos procedencias sociales completamente diferentes, al punto de una mujer que no es afro decir, yo creé una vida afro. Y esa conversación o esa conciencia no se logra si usted no tiene una profunda reflexión sobre lo que implica esa clasificación étnico-racial y lo que requiere revertir en términos de relaciones de poder para construir otros mundos posibles. Y además me parece muy particular para una francesa, además, hacer eso. Entonces yo creo que hay que hacer todo un análisis psicológico de Beatriz y del empeño y del amor que le tuvo que tener por muchos años, porque uno, para quedarse ahí proveyendo y cuidando y protegiendo a una persona como Arnoldo, con todas sus cosas maravillosas, que no hago sino hablar de las cosas maravillosas, pero es que vivir con una persona como Arnoldo no tenía que ser fácil. Cada instante era difícil. Nada era fácil. Me decía, prefiero ser libre, porque quiero marcharme cuando quiero. Si usted trabaja, no puedo irme. Ah, sí, pero ¿con qué vivir? Mi hermano no quería prestarme plata, mi familia me había ya rechazado. Me paré donde mi papá, con mi mamá que tenía tumor en el cerebro, presenté a Arnoldo, pero ella me dijo, no me gusta ese señor. Prefería el que tenías antes de marcharte y que tu padre no quiso en la casa. Y ella decía cosas así. Me vi sola y rechazada. Eso es terrible. Perdí mis amigos también, porque no se sentían normales con Arnoldo y yo. Y fui como aislada de todo. Eso es dificilísimo. Entonces, ¿qué? Bueno, cuentas en ti para dar lo mejor de ti nomás. Somos nosotros lo mejor, no se puede inventar otra cosa. Y sostener los proyectos, las ideas que venían de tan lejos, que eran creativas. Ella siempre ha dado sus mejores esfuerzos para que la magia sea viva cada día, como él lo pensaba. Estamos aquí con una atmósfera que es propicia para la confidencia. Y Arnoldo siempre estaba así, sentado, con sus bastones, siempre. Es que ese bastón era algo preciosísimo, porque era como una vara mágica de los cuentos de Certegui. Tan mágica es la vida de mi tío Arnoldo, porque Beatriz es francesa, y Beatriz no es fea. Y Beatriz procedía de un linaje de no sé qué. ¿Cuántos hombres conocería Beatriz en su trasegar, que vino a buscar ese inválido y le dedicó su vida? Entonces algo mágico tenía que tener, porque hombres muy pintosos no logran que alguien los quiera con ese amor de Beatriz, desinteresado, porque ella no esperaba nada de él. Entonces, pues la magia no solo está en mi tío, está en la familia. Comment on fait? Voilà. Siempre me gustó saber que el poder de Arnoldo era de desarrollo como los ancianos de Nepal o de Tibet están capaces de lograr ver cosas que no conocemos nosotros. Bon, on est ici avec un alpiniste polonais réputé,
Cuando nos fuimos a Marsella a ver mi madre en muy mal estado, encontramos a Gilles Schoffelberger. Es un ingeniero de inteligencia excepcional. Acoge en su apartamento un señor que era jefe de una empresa de funeraria, pero que había sido un especialista para la NASA de la búsqueda de las capacidades de los delfines de informarse con el sonar en las profundidades del mar. Se llamaba Claude. Encantado por la personalidad de Arnoldo, dice, te voy a aplicar los test de la NASA para saber si tiene ese poder de telepatía de las comunicaciones de los delfines. Y entonces te voy a hacer salir de la sala. Vamos a esconder un objetivo en la pieza entera y cuando entras me dices dónde lo esconde. Lo hacemos, pero no, mis pelos están así. Arnoldo con su bastón así llega y siempre con su felicidad, esa risa tan alegre de africano, ¿no? Se para a la entrada del salón y dice, aquí está, el tapete, aquí, la llavecita estaba ahí. Y así 10 veces objetos en libros, dentro de libros, él entraba feliz, aquí. Cuando él se iba para Certegui, eso eran ruedas. Y él solamente hablando de una manera tranquila, sin exagerar, y él hablaba muy pausado, como muy calmado. Entonces yo pienso que ahí como que estaba la magia, como esa manera de capturar la atención de todo el mundo, de envolver. Yo creo que sí, él tenía algo como ya lo he dicho, como de magia. En el Baudó había brujos negros y brujos indios. A mí me trató el curandero Amadeo Rodríguez con manteca de lagarto y también vinieron unos parientes del río San Pablo con grasa de jaguar y cabalonga. Una pepa dura, negra e irrompible, alargada. Nunca pude caminar, pero me fui haciendo a la idea de que mi vida sería esa. No es difícil entender por qué Arnoldo Palacios, cuando estaba en Europa, conoció a personalidades como por ejemplo Louis Armstrong, que también estaba dotado de una magia especial, porque es que los artistas, digamos, hablando ya de la creación, recurren al acto mágico, porque son demiurgos, ¿cierto? Y cuando uno escribe o cuando uno hace música, pues digamos está invocando energías para poder crear mundos posibles. Y eso, digamos, creo yo que puede haber sido el punto de contacto entre él y otras personalidades, como por ejemplo Milan Kundera, como Brigitte Bardot, que lo llevó, digamos, a tener amistades cercanas, porque seguro reconocían en él un ser mágico que era capaz de abrir portales, digamos, a otros universos. La gente negra merece respeto en el país. Es un asunto que tiene que transformarse. Esta sociedad tiene que ser plena, abierta y directamente consecuente con su historia negra. Yo creo que deberíamos tener más Arnoldo Palacios, o sea, personas con oportunidades para expresar quiénes son desde lugares anónimos de la geografía colombiana, convertir esos lugares anónimos en lugares universales, como él hizo con Certegui. Yo me conmuevo por lo que significa
su trabajo y cómo su presencia y su vida me ha permitido servir a la gente negra de este país. Yo creo que la participación del maestro Arnoldo Palacios en las letras de este país necesita más que nombrar una biblioteca, más que reeditar sus libros, necesita restablecer un equilibrio y una justicia. Yo creo que esa potencia de una persona como él amerita ser reconocida por el país. Oui, l'impression que j'ai eue au fil des entretiens avec Arnoldo, c'est non seulement le voyageur, non seulement l'intellectuel qui a rencontré plein d'intellectuels, d'autres intellectuels en Europe, celui qui parcourait Paris, mais aussi toute la France et toute l'Europe. Mais c'est aussi le Chocoano. Pour moi, c'est un homme qui n'a jamais oublié le Choco, c'est une certitude. Mais mieux que ça, pour lui, le Choco est resté vraiment ancré en lui. Et il a essayé de recréer le Choco ici en Normandie. Et donc, pour moi, quand je me suis rendue pour la première fois à Figues-Fleurs, dans sa maison, j'ai vu cette petite chaumière avec j'ai vu son bureau. Le bureau d'Arnoldo, c'est tout un poème. Le sol en terre battue, les documents et les livres partout par terre. C'est vraiment cette impression-là, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas à Figues-Fleurs, je suis à Quibdó ou à Certegui. Et ça me fascinait, parce qu'au bout du compte, là, c'était pas Arnoldo Palacios du Saint-Germain-des-Prés, Arnoldo Palacios du Congrès de Varsovie. Pour moi, là, je voyais Arnoldo Palacios de Quibdó, l'Arnoldo Palacios originel, quelque part. Et c'était ça qui me fascinait chez lui, et que je trouvais vraiment aussi... je trouvais que c'est un trait de caractéristique qu'on retrouve dans toute sa famille également, tous les membres de sa famille, c'est cette fidélité. Cette fidélité à la terre, même si il a passé le plus clair de son temps hors du Choco, pour lui le Choco reste imprégné. Cette fidélité aux gens, aux amis et à son peuple du Choco. Je suis le ténébreux, le veuf l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon but constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Si vivía Armando Solano, vivía la melancolía de la raza indígena de Boyacá. Cuando él daba conferencias en Estados Unidos o en Francia o donde sea, o en Portugal en la revolución donde nos fuimos, y entonces siempre la gente veía a ese negro con sus bastones levándose para conferencias, nunca se quedaba sentado, siempre se paraba con sus bastones como un orador griego o latino, porque a él le fascinaban los latinos. Y entonces empezaba a decir, yo soy el representante de una nueva raza, yo soy de Certegui, una mezcla de indios, negros y europeos, yo soy el hombre universal. ¡Wow! Lo hacía como una fórmula de entrada magistral, y entonces la gente, así siempre, porque a él le encantaba hablar a un público. Tendrá que aparecer un hombre que no es solo ni el africano, ni es solo el español, ni el francés, ni el alemán, ni el japonés, sino un hombre formado por todo eso, y ese es el hombre universal. Es eso. Entonces yo dije, y no se extrañen, no es aquí donde él está, somos nosotros y yo soy, aquí lo está viendo.
paró el carro aquí con la sirena, que hacía como un ruido muy melancólico, así como si lloraba, y en el puente había quizá 3.000 personas, todo el mundo, una cantidad de gente enorme, era la noche, y empezó la música y los tambores y la trompeta, típicamente certegueña, y al momento cuando bajamos del bus, donde había todo el mundo, la familia, detrás del cuerpo, desapareció el dolor. Y eso es realmente algo, como podemos hablar, donde empieza la magia del Chocó. Porque la magia del Chocó hizo desaparecer la pérdida de alguien que pierde a su padre y fue únicamente el calor humano, la autenticidad, el cariño auténtico y puro que apareció aquí en ese puente de Certegui. Entonces, Arnoldo, cuando entraba a su pueblo, que sea en la espalda de su hijo o con la multitud de la gente que le quería, siempre el puente es muy simbólico. Entonces, por eso, para mí encontrar nosotros aquí es muy particulier. Et la dernière fois qu'on a parlé ensemble au téléphone, c'était en russe. Donc c'est tout un symbole que même la relation jusqu'au bout a toujours été basée sur ce phénomène de la Russie. Donc je l'avais au téléphone, il était à Bogota et moi j'étais à Moscou. Et donc les dernières paroles qu'on a échangées, c'était en russe. Et quand je suis arrivé à Certegui, après l'enterrement, j'ai décidé, comme je l'avais un peu promis, qu'on irait voyager ensemble sur la mer Caspienne. J'ai pris un peu de terre de sa tombe et du coup j'ai fait tout un voyage en passant par la Géorgie, par le Kirghizistan, le Kazakhstan et je suis enfin arrivé à Astrakhan en Russie, sur le delta de la Volga. Et donc du coup ce qui était très étonnant quand je suis arrivé avec cette terre de Certegui, c'est que la couleur de la Volga est la même que la couleur de l'Atrato et quand j'ai déposé la terre, elle avait exactement la même couleur que la terre de la Volga. Donc du coup j'ai pu finalement faire en quelque sorte accomplir ma promesse. Et puis du coup, il a pu voyager avec moi tout autour de la mer Caspienne. Et puis toute cette histoire s'est terminée en Russie au final. Et aujourd'hui, quand on se souvient de papa, quand il était encore vivant, en fait, il est encore très vivant à travers nous. Dans nos expressions, dans nos façons de penser, des fois. Et puis on se rend compte que finalement, il a laissé une trace très forte et indélébile sur nous. Et donc du coup, il est toujours en train de vivre parmi nous. Et au final, on reste toujours aussi soudés. Et puis il fait partie de nous. Et donc il est en quelque sorte toujours un peu vivant et nous accompagne tout le temps. Aquí está escrito el nombre de mi abuelo. Aquí están los viejos papeles. Eso es egipcia. Lo que escribió antes de Las estrellas son negras, porque habla de egipcia en un artículo de prensa en Suiza. Responde a un periodista. No abrí, vi solamente lo que tenía la maleta de los manuscritos que salvamos del incendio. Y entonces debemos ver lo que hay adentro, porque siempre me hablaba del duende y la guitarra, que era su manuscrito cuando llegó a Europa. Y estoy buscando ese manuscrito de que hablaba y que nunca apareció. Espera, se acabó, no te importa, allá ustedes son blancos. En realidad, el muchacho estaba en todo el ardor de su juventud, por sus venas corría sangre caliente y vigorosa. Él pensaba que egipcia era la única mujer que había en la tierra para él. Eso es el principio de la novela que encontramos tú y yo. Todo eso es completamente inédito. Y él me decía que no se acordaba.